Imagina un campo de Iowa en 1874. La cosecha está en su punto más crítico, pero el trabajo se detiene bruscamente. No es un contratiempo menor, es la pesadilla recurrente del granjero. Otra correa de cadena ha fallado. En esa época, un solo eslabón roto era suficiente para paralizar la máquina, obligando a desmontar toda la correa, llevarla al taller y perder días completos de trabajo, exponiendo el cultivo al riesgo de arruinarse. Un fallo minúsculo tenía el poder de desbaratar semanas de esfuerzo. Pero hubo un hombre que se negó a aceptar esa realidad como inevitable. No llevaba el título de inventor, ni aparecía en los registros como ingeniero. William Dana Ewart no era ingeniero, sino un vendedor de maquinaria agrícola que recorría granjas, escuchando esta frustración constante. Vio que el problema era evidente, pero la solución seguía siendo compleja. Su idea fue simple, casi inejua: crear una cadena con eslabones que pudieran reemplazarse allí mismo, en el campo, en minutos, no en días. Una solución que aliviaría el estrés inmediato del agricultor y que silenciosamente transformaría toda la industria. Si te gustan este tipo de videos, dale al botón de suscribirte. Cada semana subimos y contamos la historia de personas que revolucionaron el sector. Ewart había visto esta frustración repetirse demasiado. Desde Belle Plaine, Iowa, vendía implementos agrícolas y hablaba cada día con quienes dependían de esas máquinas para sostener sus vidas. Aunque no tenía formación académica en ingeniería, comprendía la mecánica con una intuición práctica fruto de años en el oficio. Así nació su solución: un eslabón desmontable, simple en apariencia, pero extraordinariamente útil. El 1 de septiembre de 1874 recibió la patente estadounidense número 154.594, que describía su sistema de eslabones cuadrados unidos mediante pernos cónicos que distribuían la carga de forma más equilibrada sobre las ruedas dentadas. Ese diseño permitía que una reparación dejara de ser una operación elaborada y pasara a ser un gesto rápido y directo en medio del campo. Ya no había que detener la cosecha durante días, ni trasladar piezas enteras al taller. Bastaba con cambiar un eslabón y continuar. La invención de Ewart no solo resolvía un problema inmediato, estaba redefiniendo por completo el concepto de eficiencia en la maquinaria agrícola. Su diseño introducía una lógica distinta, casi adelantada a su tiempo. La forma del eslabón, cuidadosamente pensada, ampliaba la superficie de apoyo y permitía que la fuerza se distribuyera de manera más equilibrada. Ese simple detalle reducía el desgaste habitual y eliminaba los molestos desplazamientos laterales que desgastaban prematuramente las ruedas dentadas. Además, ofrecía una flexibilidad inédita. Las cadenas podían ajustarse sobre la marcha, alargarse o acortarse según la tensión o la tarea del momento. Para los agricultores, esto significaba libertad. Bastaba con llevar un pequeño conjunto de eslabones de repuesto para mantener la maquinaria funcionando sin interrupciones, incluso en las semanas en las que cada minuto contaba. A principios de 1875, Ewart dio un paso decisivo. Tras ver el potencial de su invento y la creciente demanda, trasladó la producción a Chicago, donde encontró las condiciones perfectas para escalar su idea. Allí formó una sociedad con John C. Conley, de Chicago Malleable Iron Company, una alianza que le permitió acceder a mejores materiales, nuevos procesos y una capacidad productiva mucho más amplia. Chicago no era una ciudad cualquiera, era un hervidero industrial en expansión, conectado por una red ferroviaria que unía el este y el oeste del país, con una mano de obra experimentada que podía impulsar cualquier proyecto. Gracias a ese entorno, la empresa de Ewart comenzó a fabricar no solo sus cadenas desmontables, sino también ruedas dentadas diseñadas específicamente para trabajar con ellas, creando un sistema completo en el que cada pieza encajaba con precisión. El crecimiento fue rápido, casi natural, impulsado por una necesidad real del mercado. En 1880, Ewart consolidó esa expansión creando la Link-Belt Machinery Company, abriendo la puerta a un nuevo campo: los sistemas transportadores y los equipos industriales. Ya no se trataba solo de cadenas o de maquinaria agrícola, se trataba de construir soluciones más amplias, capaces de mover materiales, facilitar procesos y automatizar tareas en distintos sectores. 8 años después, en 1888, dio otro paso estratégico al fundar la Link-Belt Engineering Company, dedicada al desarrollo de elevadores de cadena, una tecnología clave para el transporte vertical de materiales. Aunque sus productos iniciales seguían vinculados a las necesidades de los agricultores,
Edward ya veía un horizonte distinto. Entendía que su invento podía tener un alcance mayor, y que el país estaba entrando en una etapa en la que la industria necesitaba sistemas más eficientes. Esa visión cristalizó alrededor de 1890, cuando la empresa construyó su primera grúa de canguilones a vapor para manipular carbón. Este nuevo equipo combinaba las resistentes cadenas de Edward con mecanismos robustos, capaces de soportar el trabajo pesado al que se sometían en los patios de carbón y en los centros de abastecimiento. No se trató simplemente de una mejora técnica o de una curiosidad mecánica, fue la transición definitiva del mundo agrícola al universo industrial. Su eslabón desmontable, nacido como un salvavidas para agricultores frustrados, se transformó en el cimiento de una empresa que desempeñaría un papel crucial en el crecimiento de Estados Unidos durante décadas. Para 1894, ferrocarriles como el New York Central y el Philadelphia and Reading encargaron estaciones de abastecimiento de carbón hechas a medida por Link-Belt. Cada instalación era diseñada para necesidades específicas, tamaños de depósitos, velocidad de carga o logística particular. En Filadelfia se especializaban en sistemas de gran capacidad, como uno destinado al patio Powelton del Pennsylvania Railroad. En Chicago, los transportadores creados para elevadores de granos y mataderos demostraban lo resistente y confiable del diseño de Edward. Para 1900, Link-Belt era ya un entramado de compañías impulsando el auge industrial del país, preparándose para afrontar los retos del nuevo siglo. Para 1906, el imperio Link-Belt estaba dividido en 3 compañías. Edward Manufacturing Company en Chicago, que producía las cadenas desmontables. Link-Belt Machinery en Indianápolis, dedicada a transportadores y sistemas industriales, y Link-Belt Engineering en Filadelfia, especializada en aplicaciones pesadas como estaciones de carbón. Aunque compartían tecnología y nombre, funcionaban por separado, lo que generaba ineficiencias justo cuando la demanda industrial crecía. Edward entendía que algo debía cambiar. Competían con gigantes consolidados como Allis-Chalmers y Bucyrus, y la única forma de mantenerse era unificar fuerzas. Así, el 1 de diciembre de 1906, las 3 empresas se fusionaron para crear la Link-Belt Company. Esto implicó unir plantas en 5 ciudades, estandarizar piezas y reunir el conocimiento técnico bajo un mismo techo. Era un movimiento arriesgado. Muchas fusiones fracasaban por culturas incompatibles o interrupciones en la producción. Charles Piess, un ingeniero mecánico que había ascendido dentro de la operación de Filadelfia, fue elegido para dirigir la nueva compañía. Piess reorganizó los procesos introduciendo piezas estándar para todas las líneas de productos, permitiendo que componentes intercambiables funcionaran en grúas, transportadores y excavadoras. Por ejemplo, un mismo engranaje podía servir a varias máquinas, reduciendo costos, simplificando reparaciones y agilizando el mantenimiento. Era una idea revolucionaria para la época. Esta consolidación impulsó un periodo de innovación acelerada. En 1916, Link-Belt publicó su primer catálogo de línea completa, demostrando cómo componentes estandarizados podían dar origen a soluciones personalizadas. Las adquisiciones estratégicas continuaron. En 1921, compraron la planta de H.W. Caldwell & Son en Chicago, obteniendo tecnología de transportadores de tornillo y experiencia en engranajes moldeados. También adquirieron la tecnología de rodamientos de rodillos patentada por Caldwell, crucial para aplicaciones pesadas. En 1922, presentó una gama completa de grúas sobre orugas, complementando su línea de grúas locomotoras y equipos de manejo de materiales, permitiendo trabajar lejos de las vías del tren y transformando la movilidad en obras. Para 1925, Link-Belt operaba 10 plantas y 27 oficinas, con las instalaciones de Indianápolis ocupando 30 acres. El lanzamiento de los controles hidráulicos Spiro-Marek de 1936 marcó un hito. Donde antes los operadores debían luchar con palancas pesadas, ahora podían manejar máquinas con solo un toque. Un operador comentó: "Es como si la máquina supiera lo que quiero hacer". Este sistema se convirtió en un estándar de la industria y mostró el verdadero valor de la unificación de ingeniería. Para la década de 1930, el éxito de la fusión de 1906 era innegable. Mientras otras compañías colapsaban durante la Gran Depresión,
Link-Belt se mantenía firme gracias a su variedad de productos y eficiencia. Esto sentó las bases para su papel crucial durante el boom productivo de la Segunda Guerra Mundial. En 1939, Link-Belt ya era líder en maquinaria pesada, pero le faltaba algo. Sus grandes grúas y excavadoras dominaban el mercado industrial, pero había un vacío para equipos más pequeños y versátiles. Ese hueco se llenó con la compra de Speeder Machinery Corporation, una empresa de Cedar Rapids que había revolucionado el sector en 1922 con su excavadora Tumblebug. Mientras las enormes grúas reinaban en grandes obras, una nueva categoría estaba emergiendo: máquinas compactas capaces de moverse por sí mismas entre distintos puntos de trabajo. Integrar esta tecnología bajo la nueva subsidiaria Link-Belt Speeder Corporation completó la oferta de la empresa, desde grúas gigantes sobre rieles hasta excavadoras de 3/4 de yarda. Así los contratistas podían acudir a un único proveedor para proyectos grandes y pequeños. La fusión fue como ver dos engranajes encajar a la perfección, la inventiva de Speeder combinada con la estandarización de Link-Belt. Hubo dificultades, sobre todo al unir culturas de ingeniería distintas, pero la integración temprana permitió conservar los productos Speeder mientras se mejoraban con tecnologías de Link-Belt como los controles Speed-O-Matic. La época posterior a la guerra trajo un auge en la construcción, y Link-Belt Speeder creció rápidamente. Para comienzos de los años 50, la empresa ya estaba operando en Canadá, ofreciendo servicio directo al mercado del norte. El logro más destacado de esta era llegó en 1954, con el LS-98. Diseñado bajo la filosofía de pleno funcionamiento, cada pieza estaba construida para soportar un 50% más de tensión de la necesaria. Los operadores lo adoraban por su resistencia, y muchos LS-98 continuaron trabajando durante décadas, algunos incluso hasta bien entrado el siglo XXI. Se convirtió en el producto más exitoso de Link-Belt, afianzando su reputación de durabilidad. La expansión internacional dio un salto en 1962 cuando Sumitomo Heavy Industries empezó a licenciar diseños de Link-Belt. Para Sumitomo significaba acceso a tecnología estadounidense probada, para Link-Belt una entrada al mercado asiático en plena industrialización. La alianza se fortalecería con el tiempo y finalmente terminaría en una adquisición completa. Al finalizar la década de 1960, Link-Belt se preparaba para otra transformación. El mercado de maquinaria se estaba consolidando y nuevas sociedades corporativas estaban a punto de cambiarlo todo. Pero la base construida en estos años, productos diversificados, alcance global y una obsesión por la confiabilidad, aseguraría la permanencia de la empresa. Cuando FMC compró Link-Belt en junio de 1967, adquirió algo más que un fabricante de maquinaria. Se hizo con un legado de casi un siglo de ingeniería. Con 22 plantas en Norteamérica y un sector de construcción en plena expansión, la oportunidad era enorme. Pero muchas instalaciones seguían utilizando métodos obsoletos, y la rentabilidad estaba por detrás de otros competidores, pese al prestigio técnico de la marca. FMC, originalmente una empresa de maquinaria alimentaria, se había convertido bajo el liderazgo de Robert H. Malott en un conglomerado industrial. Su visión para Link-Belt era ambiciosa: rebautizarla como FMC Link-Belt, invertir en modernización y ampliar la línea de productos. En 1968 consolidaron las operaciones de maquinaria bajo el nuevo nombre. Nuevas excavadoras como la 238 y grúas mejoradas surgieron rápidamente, aprovechando las mayores capacidades de investigación. La experiencia de FMC con sistemas hidráulicos, que se remontaba al Spiro-Matic de 1936, les daba una ventaja decisiva. Los operadores podían manipular máquinas grandes con una precisión antes impensable. Sin embargo, la crisis económica del final de los 70 golpeó con fuerza. La recesión de 1980 a 1982 afectó duramente la industria de la construcción. Las tasas de interés alcanzaron el 22%, paralizando la compra de maquinaria. La utilización de plantas cayó al 25%. En Cedar Rapids, la plantilla pasó de 2.300 a solo 450 empleados, afectando profundamente a la comunidad. La planta de Bowling Green cerró por completo.
Para 1983, la división de equipos de construcción representaba menos del 15% de los ingresos de FMC y los rumores de venta eran constantes. El giro llegó desde el otro lado del Pacífico. Sumitomo, socio tecnológico desde 1962, vio oportunidades donde otros solo veían un negocio en declive. En 1986, formaron una empresa conjunta al 50% con FMC, combinando la herencia de ingeniería del Link-Belt con la eficiencia de fabricación japonesa. La producción se trasladó a Lexington, Kentucky, creando un centro optimizado. Sumitomo introdujo hidráulica avanzada mientras preservaba diseños icónicos como el LS-98. Para 1988, FMC redujo su participación al 35%, y Sumitomo asumió mayor control operativo. La alianza salvó empleos, elevó la calidad y devolvió competitividad global al Link-Belt. Era una unión entre tradición y modernidad que sentaría las bases para la adquisición total que vendría después. Las máquinas del Link-Belt tenían fama de ser casi indestructibles, pero los sistemas hidráulicos de Sumitomo ofrecían un control más suave y eficiente, ideal para excavadoras modernas. Esto creó tensiones, ya que las líneas de producción de Lexington todavía estaban optimizadas para diseños más tradicionales. Para 1989, Sumitomo había aumentado discretamente su participación en la empresa conjunta. La llegada de la serie Quantum en 1994 marcó un nuevo capítulo. Estas excavadoras combinaban la precisión hidráulica de Sumitomo con la fortaleza estructural del Link-Belt, logrando máquinas más potentes, con mejor control y durabilidad inigualable. La combinación de ingeniería japonesa y americana demostró ser un éxito inmediato. En 1998, presiones tecnológicas y financieras llevaron a una reestructuración decisiva. La división de excavadoras se separó para formar LBX Company, una nueva empresa conjunta entre Sumitomo y Case Corporation, y la división de grúas continuó bajo el nombre Link-Belt Cranes. El cambio tenía sentido. Las excavadoras requerían procesos y canales distintos a los de las grúas, pero también representó el fin de una época. Ya no serían creados bajo una misma empresa tanto el clásico LS-118 de orugas como las excavadoras que solían trabajar a su lado. Con los años, Sumitomo se convertiría en el propietario total de ambas compañías. El nombre Link-Belt permanece, adornando grúas que salen de fábricas a pocos kilómetros del lugar donde FMC y Sumitomo unieron fuerzas décadas antes. Lo que comenzó como un simple acuerdo de licencias terminó siendo una de las relaciones más duraderas de la industria de la construcción. La reestructuración de 1998 no rompió vínculos. Creó dos empresas enfocadas que mantuvieron viva la herencia de Link-Belt mientras se adaptaban a un mundo globalizado. Basta recorrer un patio de maquinaria para ver el resultado: excavadoras con hidráulica japonesa y estructura americana, y grúas diseñadas con el estilo clásico estadounidense, pero fabricadas con la precisión que caracteriza a Japón. Pocas compañías logran conservar su identidad tras cambios tan profundos, pero Link-Belt lo consiguió dos veces. La separación de 1998 y la creación de LBX Company fueron un punto de inflexión para la división de excavadoras. Al independizarse de las operaciones de grúas, pudo concentrarse totalmente en el desarrollo de maquinaria de movimiento de tierra. Era el momento justo. Los contratistas pedían máquinas capaces de maniobrar en obras cada vez más complejas, desde zonas urbanas estrechas hasta terrenos desafiantes. LBX respondió con equipos pensados específicamente para esos escenarios. La serie LX, a comienzos de los años 2000, marcó esta nueva dirección. Estas excavadoras incorporaban control electrónico del motor, convirtiéndose en referencia de eficiencia y respuesta. Los contratistas notaron rápidamente el impacto de la línea Spin Ace, lanzada en 2002, diseñada para espacios reducidos. Su radio de giro mínimo las hacía ideales para proyectos en centros urbanos, bajo puentes o dentro de plantas industriales. La adquisición total de LBX por parte de Sumitomo el 30 de abril de 2010 aceleró aún más el ritmo de innovación. Con los recursos del grupo japonés, LBX presentó la serie X3 en 2011, excavadoras con normas Interim Tier 4, que ofrecían hasta un 10% más de ahorro de combustible y mayor capacidad de elevación. En 2012, la creación de LBX do Brasil
amplió la presencia de la empresa en Sudamérica. Para 2014 llegó la serie X4, con certificación Final Tier 4, mejoras ergonómicas, visibilidad optimizada y controles más intuitivos, reduciendo el cansancio del operador en jornadas extensas. El lanzamiento simultáneo de la serie 40 para trabajos forestales mostró la apuesta por equipos especializados. La apertura del Customer Experience Center en Lexington en 2019 reforzó la importancia de escuchar a los operadores. Allí se probaban máquinas en condiciones reales, originando mejoras como botones programables en el joystick de la serie X4S. Estas actualizaciones aumentaron el rendimiento, redujeron el consumo en un 19% y mejoraron los ciclos en un 5%. LBX representa continuidad y cambio a la vez. Desde sus raíces en la herencia de Link-Belt hasta sus innovaciones actuales, la empresa evolucionó de campos polvorientos a obras de alta tecnología, demostrando que la especialización impulsa el verdadero progreso. Hoy, Link-Belt continúa esa tradición con tecnologías como el sistema hidráulico Multi-Flow, que optimiza el flujo de aceite para movimientos más suaves y eficientes. Sistemas telemáticos como Remote Care evitan paradas imprevistas mediante diagnósticos remotos y seguimiento por GPS. Pulse 2.0, el sistema de control para grúas, ofrece datos de carga en tiempo real en una pantalla táctil de 10 pulgadas, combinando la visión práctica de Ewart con la precisión digital del presente. Aquel campo de Iowa donde Ewart imaginó su eslabón desmontable parece muy lejano de los modernos sitios de construcción actuales, pero la filosofía sigue siendo la misma: resolver problemas reales con soluciones confiables. Los 150 años de historia de Link-Belt muestran cómo cada innovación se une a la siguiente como los eslabones de una cadena que nunca se rompe. La próxima vez que veas una excavadora o grúa moviéndose con fluidez, recuerda la historia detrás de ese movimiento hidráulico perfecto y esa estructura robusta. Al cerrar este recorrido por la increíble trayectoria de Link-Belt, queda claro que todo comenzó con un vendedor común que se atrevió a replantear un simple eslabón. Y al hacerlo, transformó no solo la cosecha, sino toda una industria para siempre. Gracias por ver este video y no olvides de suscribirte para no perderte ningún video.